Está Roberto Kachanowski en línea ya. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un placer. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Qué decís de bueno? Bueno, muy Un bien. gusto hablar con vos. Un poco resfriado los cambios de clima, viste que perturban un poco. Escúchame. A mí me liquidó hace unos días, sí. Bueno, espero que no sea tanto. Dólar a 2.13, 213 en el contado con liquidación libre, 197 en el paralelo, etcétera. Los bonos en el exterior que bajan y un riesgo país arriba de 1.730 puntos básicos. Naturalmente son un botón de muestra de una situación de mucha incertidumbre. ¿Crees que es fruto básicamente del contexto preelectoral y de la dolarización de cartera habitual que el argentino medio tiene cada vez que hay elecciones, o que es algo más profundo en este caso? Me parece que es una mezcla, ¿no? En mi opinión. Siempre es muy difícil definir qué está pasando, exactamente por qué el dólar sube, ¿no? Correcto. Se juntan varios elementos, pero el primer dato que tenés es la fuerte expansión monetaria que está haciendo el Banco Central, que como sabés, al día 22 de... No me fijé el parte diario de hoy, pero por lo menos al 22 de octubre, que era el último dato, llevan con récord de emisión monetaria de de todos los meses de este año. Es el mes récord de emisión monetaria, octubre. En total se emitieron en lo que va del año 1,12 billones de pesos. El 70% de esa emisión se concentra en los últimos 3 o 4 meses. ¿Ok? Así que ahí tenés una explicación. Sobran pesos, además faltan dólares para poder comprar insumos. Como vos bien sabés, en este momento hay fábricas de autos que tienen las líneas de producción paradas, fábricas de tractores que tienen la línea de producción parada. Se te rompe un tractor en el campo y olvidate. El otro día almorzaba con amigos del sector agropecuario, algunos de ellos tienen campos, y me decían, mira, faltan insumos para producir, ¿sí? Alambre. Ahora, ¿cómo? Alambre para los alambrados. Por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Agregar eso a las expectativas. Vos tenés una expectativa post-14 que se mezcla entre serios problemas económicos y si se confirman los datos que tenemos sobre la evolución de las elecciones. Entonces, digamos que se confirma lo de las PASO. Vamos por otra forma. Entonces tenemos un gobierno económicamente, con la economía totalmente desarmada y además débil políticamente. No sé si coincidís conmigo en que va a ser un gobierno políticamente débil. Entonces, vos juntás todo eso, es decir, faltan 2 años para adelante para ver cómo resuelven el problema. En general el kirchnerismo no es de decir, me equivoqué con el populismo, corrijo. Al contrario, te duplica la cantidad de populismo, o sea, generalmente duplican la apuesta en el mismo sentido. No sé si coincidís conmigo en este punto, pero es importante la lectura que uno haga de la política para poder entender lo que puede pasar en la economía. Si coincidimos en estos puntos, entonces te diría, mirá, ahí tenés una gran explicación de lo que está pasando en el mercado de cambios, del riesgo país. Argentina ya está casi prácticamente... vos fijate que cuando Guzmán renegoció la deuda de todos estos bonos en agosto del año pasado, si yo mal no recuerdo. Sí. Y tenía un riesgo país de 1.100 puntos en ese momento. Hoy tenés 1.700 puntos. Cuando estabas en default estaba mejor que ahora, si te descuidas. Además, que estés en 1.700 o 4.000 puntos de riesgo país, es lo mismo. O sea, Estás afuera del mercado de capitales. Claro, estás afuera del mercado de capitales. No tenés acceso al mercado de capitales. Entonces, no tenés acceso al mercado de capitales. Es probable que entres en default con el Fondo Monetario Internacional. Tenés déficit fiscal y la única forma de financiar lo que vas a tener es con emisión monetaria. Está bien. Quiero que compartamos lo que dijo Axel Kicillof hablando del Fondo Monetario Internacional. No sé si lo tenemos, pero Kicillof fue, ayúdame Javi, bastante específico, digamos, ayer, y dijo, creo que el fondo está empezando a rever sus reglas, particularmente con la Argentina. Además de decir que se estaba reactivando la economía muy fuerte, etcétera, etcétera, todo lo cual está, por lo menos, en un signo de interrogación enorme. Kicillof que mañana viaja a Brasil para verse con Scioli y demás. Bueno, no tenemos la declaración de Kicillof, pero efectivamente, ¿vos crees que el fondo podría rever decisiones para acercar posiciones con la Argentina y acordar? Mirá, yo lo que vi fue un documento del fondo de enero de este año, donde en el punto, yo no me acuerdo del punto 40, ¿por qué punto era?
parece prácticamente redactado para Argentina. Porque dice textualmente, dice, algo que hasta ahora el fondo no incluía, todo lo que tiene que ver con pérdidas del Banco Central cuasi fiscal, y hace referencia al cuasi fiscal, va a tener que ser incluido dentro del déficit fiscal. O sea, para la audiencia, vamos a aclararle, está el déficit fiscal, que es lo que le ingresa el Tesoro de Impuestos y lo que gasta. Sabemos que ahí hay un déficit fiscal. Pese a que tenemos una recaudación récord muy por encima de la del año pasado y que en medio de la pandemia incluso la economía argentina o el gobierno argentino creó impuestos, no redujo. A diferencia de lo que pasó en el mundo. Y a pesar de que estás licuando los salarios, las jubilaciones, básicamente, vos mirás cómo están evolucionando las jubilaciones y crecen bien por debajo de la tasa de inflación, que es el gasto más importante dentro del presupuesto. Aún así tienen déficit fiscal. Pero después tenés al Banco Central, que está colocando una deuda, que son lo que se llaman las LELIQs, que todos conocen, de nombre por lo menos, que ya superan están en 4,4 billones de pesos. Eso devenga una tasa de interés, o sea, hay una pérdida de pago de intereses por esa deuda que toma el Banco Central y que no va a poder pagar, es igual al déficit fiscal que está previsto en el presupuesto. Para que tengamos idea de la magnitud, o sea, el sector público tiene un déficit fiscal de 1,4 billones de pesos, 1,6 billones programado para el presupuesto de este año. El déficit que tiene el Banco Central es más o menos parecido. Te juntás los dos y cuando te juntes con el fondo, te decís, vení, no vamos a hablar solamente del déficit fiscal que tenés, vamos a hablar del déficit cuasi fiscal también. Así que yo no sé de dónde saca Kicillof eso de la mayor flexibilidad. Agreguemos que Georgina, o Georgieva, mejor dicho, no está pasando por una buena situación dentro del fondo. Ahí está bastante dividida la opinión dentro del directorio sobre el futuro de Georgieva y cuál va a ser la posición del fondo cuando tenga que negociar con Argentina. Correcto. Lo último, Roberto, el tema de congelar o buscar que entren dentro del congelamiento de precios los medicamentos, cosa que deslizó Feletti hoy, después de haber ya dicho algo al respecto el día viernes de la semana pasada. ¿Crees que va en la línea de profundizar esa lógica que vos marcabas? Sí, y me parece muy peligroso. Una cosa es que no puedas tomar la bebida cola. Otra cosa es que ya no puedas acceder a los remedios que necesitas. Porque vos crees que congelar precios significa desabastecimiento inexorablemente. Es inevitable. Eso es por definición. Es lo primero que enseñás cuando vos das clases y empezás a explicar cómo es el tema de precios y hacer la curva de oferta y demanda, que es lo primero que explicás. Después de eso le decís, mira, ¿qué pasa cuando pones un precio máximo? Entonces le marcas la curva, decís, mira, ¿ves? Acá es cuando se produce el desabastecimiento. Lo explicás en clase, en un pizarrón, en un cuadro muy sencillo, un gráfico muy sencillo. Eso corre para los alimentos, para la bebida, para el whisky, para los remedios, para lo que sea. ¿Sí? Entonces, no jorobemos con los remedios. A ver, que vos o yo no podamos comer, no sé qué sé yo, el chocolate que nos gusta, no es lo ideal, pero bueno, te la bancás de alguna forma. Ahora, que pongas precio máximo en remedio, que además tenés el problema de que muchas drogas son importadas. Vos sabés muy bien que muchas drogas son importadas. Entonces estás jugando con la salud de la gente, todo por una cuestión de populismo. Yo te diría que me parece muy riesgoso. Abrazo, Roberto, como siempre, gracias. Te mando un abrazo muy grande, Paulino, gracias por la conexión. Faltaba.